Muy buenos días chicos, hice este video como complemento a lo que hemos trabajado en clase para despejar algunas dudas que han surgido a raíz de la descomposición de vectores. Lo primero que quiero empezar diciendo es que la descomposición de vectores se relaciona con los triángulos rectángulos y conmigo vamos a trabajar siempre vectores con tres inclinaciones específicas, con inclinaciones de 45 grados, con inclinaciones de 30 y con inclinación de 60 grados. Ya les voy a explicar cómo se aborda cada una de ellas. Por una parte, es importante que tengamos en cuenta que los triángulos rectángulos no dejan de ser triángulos rectángulos y no cambian sus ángulos por el hecho de que se giren. Aquí vemos, yo tracé algunos triángulos con 45 grados. Es importante que recuerden que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, por lo que 90 más 45 más 45, que debe medir esto, cumple la regla de los 180 grados. Esto es un triángulo de 45 grados, este también es un triángulo rectángulo con 45 grados, este que tenemos aquí también, y por último dibujé este. Simplemente es el mismo triángulo, solamente que está girado en diferentes posiciones. Entonces miremos que si nos dan cuatro vectores, como en el caso de este primer ejemplo, vector A, vector B, vector C y vector D, y nos dicen lo siguiente: el vector A, el módulo del vector A, es decir, su medida, su magnitud, recordemos que la magnitud de un vector la representamos con el símbolo del vector dentro de dos líneas paralelas, similares a las del valor absoluto. Entonces, la módulo del vector A es de 3 unidades, miren, 1, 2, 3 unidades, módulo del vector B es 4 unidades, 1, 2, 3, 4 unidades. Todos los vectores están trazados con reglas y con regla, y todos los vectores tienen su medida. Y si A mide 3 unidades, miren, todas las unidades tienen la misma longitud. Entonces me dicen que descomponga esos vectores. Ah, pero no estábamos hablando de triángulos y ahora de descomponer. Sí, claro. ¿Qué es descomponer? Descomponer un vector es encontrar sus bracitos en X y en Y. Es como si yo tuviera una ciudad que solo tiene calles y carreras, y si yo quiero ir de un punto a un punto, si yo quiero ir de un punto A, quiero ir desde acá hasta acá, yo no puedo hacer esto. Entonces, como no puedo hacer esto, la única forma, el único camino que yo tengo para ir de un punto A un punto B, ¿cuál sería entonces? Pues yendo por las calles y las carreras, es decir, por X y por Y. Entonces yo lo que voy a hacer es que traigo mi vector, lo ubico en el origen de mi sistema de coordenadas y lo trazo. Bien, yo quiero hacer aquí también una salvedad, y es lo siguiente: cuando yo trazo mi sistema de coordenadas siempre inicia y termina en flecha. ¿Por qué? Porque los números son infinitos y los números positivos de X siguen hacia el infinito, los negativos siguen hacia el menos infinito, lo mismo que los del vector Y. Entonces trazo mi sistema de coordenadas, le pongo el nombre a las coordenadas X y Y y pongo mi vector en el origen. ¿Qué es el origen? Este. O sea, pongo el vector siempre saliendo del punto de intersección entre X y Y. Sale el vector A. ¿Qué voy a hacer? Yo con el lápiz lo puedo prolongar un poquito si mi transportador no alcanza a tocar el final del vector porque sea muy cortico o por lo que sea. Prolongo con el lápiz un poquito el vector, así como lo hice acá. Prolongo con el lápiz de manera que mi transportador ya me pueda mostrar que ese vector forma 45 grados con X. Entonces tengo mi vector acá. Ya sé que ese vector forma 45 grados. Ahora me voy a ir por las calles y las carreras, es decir, voy a buscar el valor de la componente en X y la componente en Y. Me vengo para acá, entonces tomo ese mismo vector y miren, aquí ya armé mi triángulo. Es pasito a pasito, yo hice un paso a paso, pero ustedes saben que este es el resultado que debemos obtener. Entonces tengo a esto lo que llamamos componente en X y esto lo que llamamos componente en Y. Claro, la componente en Y pues está sobre el eje Y, pero si nosotros vemos es un espejo de esta línea. Entonces, como es similar, son el mismo vector. Entonces, ¿cómo hallo el valor de AX y AY? Por favor, tomen nota pues de todo lo que les estoy mostrando, pero también muy importante que resalten lo siguiente. X tiene dos sentidos, uno positivo y uno negativo. Todo vector que apunte hacia la derecha, sentido positivo de las X, va a tener un signo positivo antes. Todo vector que apunte hacia la izquierda va a tener un signo negativo. Toda componente en Y que apunte hacia arriba va a ser positiva, toda componente en Y que apunte hacia abajo va a ser negativa. Voy a tomar este triangulito, miren acá que es un triángulo rectángulo, yo no hice aquí inclinaciones con la línea, yo me traigo una línea vertical hasta que me encuentro con X y formo mi triángulo. Voy a traerme este triangulito y lo voy a sacar del sistema de coordenadas acá a un lado. Entonces, yo sé, ya me habían dicho en el ejercicio que la medida del vector era de 3, tiene 45 grados. ¿Cómo hallo las componentes en X y en Y? Siempre que yo tenga una inclinación de 45 grados, el valor de las componentes de ese vector va a ser igual a la hipotenusa, en este caso es 3,
por 0.7. 0.7, este numerito 0.7 es lo que van a conocer en trigonometría como seno y coseno de 45. Pero como es 0.7, vamos a concentrarnos en que siempre va a ser ese valor. Entonces, el vector, el componente en x va a ser 3 por 0.7, es decir, x ¿cuánto mide? 2.1. Ahora, ¿cuánto mide a y? Como este triangulito tiene aquí 90 grados, aquí 45 y aquí también 45, estos dos bracitos son iguales. Entonces, la componente en y también, si la componente en x nos da 2.1, la componente en y también nos da 2.1. Solamente pasan los triángulos rectángulos con ángulo de 45 grados. Entonces siempre va a ser de la misma manera. Veamos el vector B. El vector B venía así, yo vengo y trazo mi sistema de coordenadas, lo ubico en el origen, si tengo que prolongarlo un poquito lo prolongo para medir el ángulo con el transportador que me muestre que son 45 grados, me traigo la línea punteada hasta el eje X de manera que aquí se me forma mi triángulo. Bien. Ya tengo el triangulito trazado, recuerdo hacia dónde van las positivas de x, negativas, positivas de y negativas, y sobre este triangulito voy a hallar componente en x, componente en y. Ya sabemos que vale lo mismo por ser un triángulo de 45 grados, pero ¿cómo hallamos la medida? Recuerden entonces, tomo la hipotenusa y la multiplico por 0.7. Ese valor nunca va a cambiar. La componente en x va a ser el valor de la hipotenusa, que en este caso es 4 por 0.7, nos da 2.8 y la componente en y también. Ojo, ¿por qué puse esto resaltado? Porque si yo vengo y miro el vector en mi sistema de coordenadas, me doy cuenta que su componente en x es positiva porque va hacia la derecha, pero su componente en y es negativa porque va bajando. Yo tengo que hacer ir hacia acá y luego bajar. Entonces, miren, su componente en y iría hacia abajo. Por eso yo le pongo un menos antes en su resultado. Bx sería 2.8, By2 menos 2.8 va hacia abajo, es decir, va hacia el semieje negativo de las y. Y así procedemos con los mismos vectores. Veamos el vector C. Tomo el vector, dibujo mi sistema de coordenadas. Aquí ya me salté un pasito porque ya vamos entendiendo cómo llegamos hasta acá. Trazo mi vector C, miro mi triángulo, tengo Cx, sé que es negativa porque va hacia allá, Cy, sé que es negativa porque va hacia abajo, y tomo la hipotenusa, multiplico por 0.7 para hallar uno y es lo mismo que vale el otro. Entonces, aquí tengo que Cx, la componente en x de ese vector, valdría 5, que es el valor de su hipotenusa por 0.7. Repito, eso es lo que en trigonometría se conoce como seno y coseno de 45, pero por ahora vamos a trabajarlo como un valor constante para nuestra descomposición de vectores. Cx, le pongo el menos, porque sabemos que va hacia la izquierda, menos 3.5, y Cy tendría el mismo valor, también negativo porque va hacia abajo. Es decir, las dos componentes van en el sentido negativo de las x y de las y. Ahora van a practicar haciendo la descomposición del vector D que se mostraba al inicio de estos ejemplos. ¿Qué pasa cuando el ángulo que se forma es de 30 o de 60 grados? Pues que cuando yo trazo mi vector se me van a formar triángulos con estos ángulos, con 30 y 60. Igual, el hecho de que yo gire un triángulo, lo ponga en diferentes posiciones, no me cambia sus condiciones. Entonces vamos a mirar cómo hallar el valor de sus catetos. Si yo trazo un vector y veo que tiene 30 grados, entonces trabajamos con el de 30 grados. En un triángulo rectángulo con 30 grados, ¿qué pasa? Que el lado opuesto a donde esté el ángulo siempre va a ser la mitad de su hipotenusa. Entonces ya sabemos cómo hallar una de sus componentes. Cogemos la hipotenusa, es decir, lo que mida el vector, el módulo del vector, y lo dividimos entre 2. Y para hallar el valor de su otro componente, ¿qué tomamos? El valor del lado que acabamos de hallar y lo multiplicamos por 1.73. Entonces, repito, en un triángulo rectángulo el lado opuesto al ángulo de 30 grados vale la mitad de su hipotenusa. Es lo que conocemos en trigonometría como el seno de 30 grados. ¿Y qué hacemos? Para hallar el lado adyacente del ángulo de 30 grados siempre vamos a tomar 1.73 por el valor del otro lado que ya habíamos hallado. Entonces, cuando nosotros hacemos esta operación, es lo que nosotros conocemos en trigonometría como el coseno de 30, que es 1.73 sobre 2. Entonces, miremos un ejemplo acá. Nosotros tenemos aquí, lo voy a hacer con un triángulo, ahorita lo hago con un vector. Tenemos un triángulo con una hipotenusa de 10, 30 grados. Como tiene 30 grados, primero identifiquemos que el cateto opuesto es el que está al otro lado del ángulo. Recuerden que es el arquito del ángulo toca a dos lados, la hipotenusa y el cateto adyacente, que quiere decir vecino. Pero el opuesto, mírenlo, no lo toca el arquito. Entonces,
Ese es mi cateto opuesto y ahorita como lo dijimos, tip número 1, cateto opuesto es la hipotenusa sobre 2, en este caso sería 5. ¿Qué hacemos ahora para hallar el cateto adyacente? Tomamos el 5, que es el que ya hallamos, el otro cateto, y lo multiplicamos por 1.73. Es decir, que ahí nos daría 8,65. De esa manera hallamos el valor de estos dos laditos. Ahora miremos en vectores cómo sería. Entonces, aplicación en la descomposición de vectores. Imaginemos que tenemos estos 4 vectores A, B, C, D. Me dicen que A mide 5, que el módulo de B es 3,5, que C es 2,5, que D es 1,6. Voy a trabajar con el vector A. Me lo traigo al sistema de coordenadas cartesianas. Ya no le hice tan largo el bracito izquierdo de la X, porque miren, si este vector va hacia allá, yo sé que voy a trabajar con este primer cuadrante de mi sistema de coordenadas. Entonces, trazo el vector. Con 5 unidades, ustedes lo hacen con su regla, con 5 unidades, que es su medida. A ese vector le marco los 30 grados, lo mido con el transportador, verifico que sean 30 grados. AX sería la componente en X, AY es la componente en Y, que repito, es el reflejo de la componente en Y, que es esta, pero esta y esta son un espejito. ¿Cómo hallo la componente en Y? Tomo la hipotenusa, 5 y la divido entre 2. Ya, 5 y medio es 2.5. Componente en Y del vector vale 2.5. Y a la componente en X, que es la que tenemos acá, pues tomamos 1.73 y la multiplicamos por su otra componente. Bien, de esa manera hallamos a X y a Y. Ambas son positivas porque la una va hacia la derecha, sentido positivo de las X, y la otra va subiendo, sentido positivo de las Y. Listo, por favor, miren, aquí hasta yo coloqué la multiplicación. Recuerden que todas sus operaciones deben ir sustentadas. Vector B. El vector B, voy a devolverme, era este. ¿Qué hago? Me lo traigo, lo ubico en un sistema de coordenadas cartesianas, le pongo su medida, me dieron que era 3,5, le marco los 30 grados, verifico con el transportador, por eso la importancia de que tengan su transportador a la mano, y voy a hallar sus componentes en X y en Y. Componente en Y, tomo la hipotenusa, la divido en 2. Listo. Aplico, ese es el seno de 30, repito, un medio es el seno de 30. Y para hallar su componente en X, pues tomo el ladito que ya había hallado, 1.75, y lo multiplico por 1.73. Pero, ojo, por favor, como esta componente va hacia la izquierda, entonces será negativa, porque va hacia el lado negativo de las X. Entonces, es decir, miren, aquí les coloqué la operación que ustedes también deben colocar. Quiere decir que la componente en Y de ese vector es 1.75 y la componente en X es menos 3,0275, es negativa. Bien, nunca trunco los decimales, observen acá, a menos que el ejercicio me lo diga. Bien, bueno, ¿qué van a hacer ahora? Ustedes van a practicar descomponiendo el vector C y el vector D. ¿Qué pasa cuando el ángulo que se forma no es de 45, no es de 30, sino que es de 60 grados? A ver, cuando yo tengo un ángulo de 60, cuando yo tengo un triángulo con 30 grados, si yo observo acá, siguiendo la regla de los 180 grados, que suman los grados al interior de un triángulo, aquí tengo 90, 90 más 30, 120, quiere decir que el que está al otro lado es de 60. O sea, ya implícitamente lo veníamos trabajando sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando trabajamos con vectores con una inclinación de 60 grados? Invertimos el tip 1 y el tip 2 que les acabo de decir para los vectores con 30 grados. Entonces, cuando el ángulo que se forma con X no me interesa si el ángulo es con X hacia la derecha, hacia la izquierda, o si es en el primero, en el segundo, en el tercero, cuarto cuadrante, no interesa. Si yo veo que el ángulo que se forma con X es de 60 grados, invertimos el tip 1 y tip 2 que aplicábamos con 30 grados. Es decir, yo observo un triángulo que tiene una inclinación de 60 grados con X, este sería mi cateto adyacente, este es mi cateto opuesto. Ya aquí el que vale la mitad de la hipotenusa no es el opuesto, es el adyacente. Y listo, hallamos la componente en X de ese vector. Y el opuesto, entonces es 1.73 por el que ya habíamos hallado. Lo que hacemos es invertir el tip 1 y tip 2 de los vectores cuando tienen 30 grados de inclinación. Miremoslo con un ejemplo. Me dicen que descomponer el vector F. Si F mide 6 unidades, o sea, su módulo es de 6, y se encuentra en el cuarto cuadrante formando un ángulo de 60 grados al sur del este. No se afanen si se encuentran este tipo de ejercicios, ya los hemos, todos conocemos los puntos cardinales y hemos hablado de ellos en clase. Entonces lo que hacemos es organizar la idea. Lo que mide el vector son 6 unidades.
Vamos a definirlo gráficamente. Miren lo que me dice, se encuentra en el cuarto cuadrante. Ay, profe, no recuerdo cuáles son los cuadrantes. El sistema de coordenadas tiene 4 cuadrantes. En contra de las manecillas del reloj, arranco por acá. 1, cuadrante 2, como si fueran los cuartos de un hotel. Cuadrante 3, cuadrante 4. Cuarto cuadrante es este. Ya el ejercicio me está diciendo que el vector está en este cuadrante. Pero adicionalmente me está diciendo que tiene un ángulo de 60 grados al sur del este. Pues quiere decir que yo tomo el este y me voy hacia el sur. ¿Cuánto? Los 60 grados que me dice el ejercicio. Los puntos cardinales son norte, sur, este, oeste. Bajamos 60 grados y ahí lo tenemos en nuestro cuarto cuadrante. Ahora vamos a trazar el vector. ¿Qué tan largo lo vamos a hacer? Pues lo que me están diciendo que vale su módulo, 6 unidades. Pues ya sabemos que F se encuentra efectivamente en el cuarto cuadrante del sistema de coordenadas. Trazo mi sistema de coordenadas XY. Cojo mi transportador y empiezo a medir 10, 20, 30, 40, 50, 60. Pongo un puntico y después con la regla me traigo desde el origen y trazo la línea. ¿Qué tan larga? Repito, pues me están diciendo que el vector mide 6 unidades. Entonces yo tomo y digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que yo no puedo hacer es medir una unidad más larga que la otra. Miren, cada unidad, cada pasito es igual de largo. Listo, marco mis 60 grados y tengo mi vector. Voy a descomponerlo. Este es el triangulito que si yo proyecto aquí con regla, si yo proyecto sobre el eje X, puedo observar que aquí ya tengo mi componente en X y mi componente en Y. Este cateto opuesto es el reflejo de la componente en Y. 60 grados. Ah, miren, ya sabemos que la hipotenusa mide 6. Su cateto adyacente va a ser la mitad de la hipotenusa. De entrada, miren. 6 sobre 2, 3. Y el opuesto va a ser el cateto que hallé por 1.73. Bien, importante que aquí miren, FY, claro, como va hacia abajo, pues será negativo. Y este FX pues es positivo porque va hacia la derecha en las X. Quiere decir entonces que sus componentes son 3 y menos 5.19. 3 y menos 5.19. Bien, listo. Aquí tenemos la respuesta. 3 y menos 5.19. Ahora, ya ustedes saben cómo descomponer los vectores. ¿Qué van a hacer? Van a desarrollar los ejercicios que les voy a proponer de práctica para que preparen su prueba escrita y su actividad final de cierre de periodo. En resumen, recuerden, a 30 grados, el cateto opuesto, o sea, el componente en Y del vector siempre va a ser la mitad de la hipotenusa, o sea, el módulo del vector o su medida. Cuando el vector forma 45 grados con X, ambas componentes X y Y son iguales. ¿Y cuánto valen? La hipotenusa multiplicada por 0.7. Que es lo que en trigonometría van a conocer como seno y coseno de 45 cuando vean trigonometría. A 60 grados, el cateto adyacente, es decir, el vecinito del ángulo, es la mitad de la hipotenusa, porque se invierte lo que pasa a los 30 grados. ¿Listo? Y el otro cateto sería 1.73 por lo que valga el cateto adyacente, en el de 60 grados. Importante finalmente, recuerden que el sentido dicta el signo de la componente en el plano cartesiano. Si yo tengo una componente que va hacia arriba, pues es positiva, si va hacia abajo o hacia el sur es negativa, si va hacia el este o a las X positivas, pues será en X positiva, y si va hacia la izquierda o hacia el oeste, pues en X será negativa. Quedo atenta entonces a las preguntas o dudas que lleven a la hora de la clase.